La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa, que hoy algo tiene que anunciarnos, Señor, algo tiene que señalarnos seguramente. Pedimos que así lo hagas, Dios, que nada te lo impida, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Recuerden que estamos con la serie que se llama Señales y el día de hoy vamos a estudiar la cuarta señal que el apóstol Juan escribe en su evangelio. Él habla de otros milagros, dice que Jesús hizo muchas otras señales y maravillas, pero nos cuenta de 7 en particular, a través de las cuales quiere enseñarnos cosas, y hoy hay una más. Y tenemos una introducción que es un video, una actuación que puede tener algo de gracia y mucho de serio, pero recuerde, está hecha esta introducción, porque esa es una introducción para darnos algunos detalles del contexto histórico de aquella época, así es que pongamos mucha atención, disfrutémoslo y vamos adelante con esa introducción. Muy buenos días, amigos y hermanos televidentes. Bienvenidos a La Señal del 7. Me da mucho gusto estar con ustedes. Soy Asdrúbal y me acompaña Penélope. Y nos da mucho gusto que nos reciban donde quiera que estén y como estén. Con su esposo o con su esposa, con sus hijos, con sus amigos, con sus hermanos, con los hermanos de la iglesia. Sí, Penélope, ya, muchas gracias. Tan exacta y precisa como siempre, lo entendimos muy bien. Con quien estén. Otra vez me faltaron 2, con muchas ganas o sin ellas. Bienvenidos. Y bueno, se ve que la bella Penélope viene tan precisa y contenta como siempre. Y bien, cuéntanos, Penélope, ¿qué noticias tenemos importantes para el día de hoy? Pero no solo nos digas dónde, sino también dinos cuándo, porque recuerden que en este programa no solo importa el lugar, sino la fecha. Viajaremos al año 30 después de Cristo, en los dominios del Imperio Romano, territorio judío, más precisamente cerca del mar de Galilea en Tiberias. Ahí, donde en este momento el ya famoso maestro de Nazaret está siendo seguido por una gran multitud y a la vez vigilado por las autoridades religiosas. Lo más grave de todo es que las multitudes que lo siguen de diferentes pueblos y aldeas se multiplican más cada día, y eso tiene espantados a los líderes religiosos. Podemos decir que sienten pasos en la azotea. ¿Y cómo no? Si aquel revolucionario y amoroso maestro de Galilea impactaba por su enseñanza, su sencillez y su interés en la gente, y ellos solo inspiraban miedo y humillación. Podríamos decir, como dijo el filósofo popular, les estaban comiendo el mandado. Exactamente. Y hablando de mandado, tenemos que entender una gran dificultad que la gente de aquella época tenía. Viajaban caminando de aldea en aldea. Regularmente llevaban una canasta de material vegetal tejido, como nuestras bolsas de hoy. Y en ellas cargaban alimentos. Pan, pescado salado, frutas secas, etc. Y en las canastas aquellas se conservaban secos y no se descomponían fácilmente. Pero es obvio que no podían cargar mucho, así que muy a menudo se les acababa y debían de ir a alguna aldea para comprar provisiones. Penélope, qué linda. Y qué bueno que nos ilustras con todo este conocimiento cultural de la época. Seguramente eso nos ayudará a entender mucho mejor las señales de Jesús. Pero bueno, por cierto, cuéntanos, platícanos, coméntanos. Cuéntanos, ¿qué más sabemos sobre el maestro? Y para responder tu pregunta, debemos ir con nuestro reportero estrella. Ahora mismo enviaremos nuestros micrófonos a Cipriano Casiodoro, Rey Valedor, reportero transcultural y transhistórico de nuestro programa. Perfectísimo, adelante mi estimado Rey Valedor, te escuchamos. Brothers, sisters, Penélope, Asdrúbal, una vez más estamos frente a un acontecimiento impresionante, maravilloso, impactante, asombroso, singular, espectacular, imponente, admirable. Ya, Cipriano Casiodoro, Rey Valedor, ya te entendimos. Sigue adelante, por favor.
Perdón, me emocioné como Penélope. Ahora sí que la penelopeaste. Sí. Bueno, pues resulta que la gente que seguía a Jesús era tanta y lo siguieron por tanto tiempo, días completos, que llegó el momento en que los discípulos del maestro detectaron un gran problema. ¿Problema? ¿De qué me hablas? Hablo de la comida, más bien del hambre. Recordemos que la gente seguía a Jesús de aldea en aldea, por desiertos, montañas y bosques, y en esa época pues no había oxxos ni tiendas de abarrotes en cada esquina. Tienes razón. Eso debió ser un gran problema. Así fue, y los discípulos preocupados fueron con Jesús y se lo advirtieron, pero él, ¿qué creen que hizo? Mejor dínoslo tú, porque no queremos cometer un error. Yo los hubiera despedido y mandado a sus casas, a sus casas, a sus casas, para que cada quien resolviera el problema solo. De seguro no fue eso lo que hizo el Maestro Jesús. ¿Cómo creen? No, no fue lo que hizo, fue pasarles la responsabilidad a ellos. ¿Pero a quiénes? A sus discípulos, como si les dijera, si ustedes detectaron el problema, pues ustedes deben solucionarlo, ¿no? Como el Paz, cuando vas y le cuentas una necesidad en la iglesia y él te nombra el presidente de esa nueva comisión para que la soluciones. Así mismito lo hizo el Señor, les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Tómala, qué buena jugada. Sin tiendas, sin panadería cerca, sin Uber Eats. ¿Cómo le iban a hacer? Eso fue lo más increíble. Los discípulos se pusieron a buscar entre la gente a ver si alguien traía algo de comida, pero todos tenían sus cestas o bolsas vacías, pues ya habían gastado todo lo que llevaban de provisiones. Solo encontraron a un chamaco que llevaba 5 panes y 2 pescados secos. No, no puede ser. Uy, pero eso es demasiado poco. Eso mismo fue lo que dijeron los discípulos. Pero síguele. Mejor les presento las entrevistas. Sí, por favor. Vamos. Querido público, aquí tenemos a una mujer y un hombre que fueron de los más de 5,000 que disfrutaron del milagro, y a Andrés, uno de los discípulos de Jesús. No sabemos cómo lo hizo, pero levantó al cielo un pequeño itacate que traía un niño. Dio gracias al Padre y le pidió a sus discípulos que tomaran de ahí para repartirnos. Y sin que nos diéramos cuenta cómo, pudimos comer todos. Cuando lo vi orar, pensé, ¿de qué vamos a dar gracias si eso solo alcanza para él mismo? Y aún así se quedaría con hambre. Pero mientras tomábamos los panes y los peces, más se multiplicaban. Yo me sentí muy avergonzado de no haber adivinado qué era lo que él iba a hacer. La verdad, estaba más preocupado por la gente, pero cuando vi que todos empezaron a comer hasta saciarse, grandes y chicos, ¡wow! No pude más que agradecer a Dios y creer en Él. Muchas gracias por sus testimonios. Brothers, sisters, se dice que comieron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, así que pudieron ser de 10,000 a 20,000 personas. Aquello fue grandioso. Rey Valedor, tú que estás cerca de lo que pasó, dinos, ¿cuál es la enseñanza, lección, aprendizaje de esta señal? Pues yo creo que son un titipuchal de enseñanzas. Paz, predíquenos. Pero el niño de los panes y los peces tiene una idea, escuchémoslo. Oye, pequeño, por favor, cuéntanos lo que me dijiste que aprendiste de todo esto. Que los seres humanos tenemos una clase de hambre que se sacia con peces y panes, y tenemos otra clase de hambre que solo se sacia conociendo al Maestro Jesús. Estoy feliz que haya usado mi comida para hacer este milagro. Muchas gracias, chamaco. ¿Qué les parece? ¿No es hermoso? Ciertamente lo es. Por favor, no dejes de seguir al Maestro para contarnos sus señales. Gracias, mi estimado Rey Valedor, por tu magnífico trabajo como cada semana. Y estas fueron las noticias de ayer y hoy. Nos vemos la próxima semana por la señal del 7. Seguiremos trayéndoles noticias del carpintero de Nazaret que recorre las calles de Palestina, porque aún hay más señales.
Galilea 7 kilómetros, pero ellos 14 kilómetros alrededor, bordeando el lago, porque en realidad el mar era un lago, es agua dulce, para llegar a encontrarse con el Señor Jesucristo. Y ahí al encontrarse con ellos, una vez más, realiza este milagro. Vamos a leer el texto, todos juntos, el texto justamente del Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 1 al 14. ¿Me acompañan, por favor? Dice así: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este es verdaderamente, es el profeta que había de venir al mundo. Amén. Señor, gracias por tu palabra. No sabemos quién es este muchacho, no sabemos quién es, así que analicemos las circunstancias y conozcamos mejor su caso y aprendamos algunas cosas. Y en esta primera parte del mensaje, hermanos, hoy será un sermón con un formato diferente a lo que yo predico siempre, porque hay una enseñanza, digamos, en la superficie del milagro que podemos aprender ustedes y yo, que es más o menos la que siempre predicamos los pastores, de alguna u otra manera enfocándonos en Andrés, acerca de la necesidad y la responsabilidad de nosotros de resolver el asunto, ubicándonos en Felipe, que fue a quien le preguntó y lo metió en el lío de saber que qué hacemos, y él con su mente matemática no alcanza el dinero, pero había una cuenta espiritual. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en el chamaco, en el joven, pero en todos los casos la enseñanza es más o menos la misma. Pero después sucede que después del milagro, Jesús al siguiente día es encontrado una vez más por esa gran multitud, y él aprovecha y les da un sermón, y en el sermón explica el milagro tan detenidamente y tan profundamente que incluso las personas que lo seguían tuvieron que ser desafiados a decidir si seguían siguiéndole o si se arrepentían a partir de entonces. Así es que en esta primera parte estudiemos lo que el milagro nos dice así de una forma muy clara. Pero pongámosle contexto al asunto. La gente caminó, como dije, 14 kilómetros por la tierra rodeando el lago para ver a Jesús. Era la Pascua, o la Pascua estaba cerca. La gente viajaba de diferentes lugares del Imperio Romano hacia Jerusalén, y es probable que toda esa gente iba escuchando los milagros de este revolucionario maestro, este joven maestro que estaba causando sensación en la gente que le seguía y estaba causando temor en los religiosos de aquella época, y muy probablemente que mucha gente se le unía a esos otros que ya le seguían. Algunos incluso tuvieron que cruzar el Jordán en 2 ocasiones para evitar pasar por Samaria, porque había una manera más corta, pero se pasaba por Samaria y los judíos no pasaban por Samaria jamás. Después de ¿escuchan bien todavía? Sí, muy bien. Después de semejante travesía y todo el tiempo que les tomó, la gente estaba hambrienta y agotada. Y el Señor pregunta a Felipe. Otros evangelios dicen que Felipe fue y le dijo al Señor. No hay diferencia en eso porque fue un diálogo entre ellos. Pero aquí se nos dice que Jesús le preguntó a Felipe por qué era de Betsaida. Él era de ahí, de esa región. Como quien dice, le dijo: Felipe, ¿no hay por aquí un 7-Eleven, un Oxxo, una Doña Chole que vende cosas? O la Victoria. En mi tierra se llamaba la Victoria, la tienda de abarrotes. La Victoria o Don Pancho. Era otra tienda también, la de Don Pancho. No hay así. Y él dijo: no hay nada aquí cerca. La respuesta de Felipe fue lógica: ni con el salario de medio año podríamos dar de comer a todos. Él dijo 200 denarios, que eso es más de medio año, pero 200 denarios, ya hicimos cuentas esta mañana y vienen siendo como 300,000 pesos el día de hoy. El salario mínimo, un denario era el salario mínimo de cada día de un obrero, así es que estaba hablando de una buena cantidad de dinero. Andrés hizo lo que siempre sabía hacer. Andrés, ¿se acuerdan quién llevó a Pedro a Jesús? ¿Quién lo llevó? Andrés, su hermano. Y ahora una vez más Andrés
muy a su estilo, lleva al chamaco a Jesús. Le encantaba llevar gente a Jesús. Me cae bien Andrés. El muchacho traía su propio almuerzo. 5 panes y 2 peces. Algo así como un lunch, un itacate, dijo la mujer aldeana. Levantó el itacate. Un itacate, un tentempié. Lonchibón se llama, así hay una cosa que se llama lonchibón. Era su lonchibón, era para una sola persona. Los panes de cebada, debo decirles, eran alimento de pobres. Por eso no se imagine un pan grande como el que se usó en la Santa Cena en que celebró Jesús. Ese era de trigo. La cebada era una harina diferente, una semilla diferente, corriente. Los fariseos y saduceos jamás comerían cebada, jamás, se la daban a los animales. Era una semilla no tan fina, y los panes se hacían, eran muy pequeños, no eran tan grandes como los otros. La harina de la cebada es diferente. El día de hoy, cuando se hace pan de cebada, se le pone harina de trigo para darle una consistencia mejor. Así es que debió ser un pan rústico y pequeño. La señal está llena de símbolos, el milagro está lleno de símbolos. Y por favor no me vayan a decir como me dijo mi maestro, cuando yo en una clase del seminario, al estudiar la transformación de agua en vino, y a mí se me ocurrió esa idea de que eran 6 cántaros y un séptimo Jesús, y dije esa interpretación. Mi maestro me dijo: se me hace que usted está yendo demasiado lejos con su imaginación. Pero gracias a Dios después encontré a teólogos y eruditos en el Nuevo Testamento que no es que estaban de acuerdo conmigo, es que yo estaba de acuerdo con ellos, pero sin saberlo. Y no me van a decir ustedes eso, porque aquí hay muchos símbolos y algunos pudieran parecer exagerados, pero si fuera así con 1 o 2, no importa, todos los demás tienen mucho sentido. Mire, el asunto sucedió en el desierto, como cuando el maná descendió del cielo. De hecho, en el sermón que predica Jesús para explicar el milagro, Jesús habla del maná que llegó en la época de Moisés. Jesús habla de eso, porque este milagro tenía relación con eso. ¿Cuántos panes eran, hermanos? ¿Se me haría usted de gana de saber cuántos panes eran? Si hubiese dicho, ya había unos panes, usted hubiera dicho, no, a mí me dicen cuántos eran o no sigo. No, pero para los judíos de aquella época, 5 siempre representaba la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Pentateuco. De hecho se llama Pentateuco, de 5 libros, 5 escritos, 5 declaraciones de Dios en 5 libros. Y eran 5 panes. Y luego a los 5 panes usted le suma 2 peces. ¿Y cuántos son en número? 7. Como los 7 cántaros, o los 6 cántaros y el séptimo cántaro, como los 5 maridos y el que tiene 6, y Jesús el séptimo de la samaritana. Es decir, siempre Juan se la pasa hablándonos de eso. Una vez más, el número 7. Además, 2 peces por sí solos. Algunos piensan que representa la gracia y la misericordia de Dios, como en el Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien, lo que Dios nos da sin que merecemos. La misericordia, cuando Dios no nos da lo que sí merecemos. 2 cosas importantísimas en las que se fundamenta nuestra salvación. Yo merezco ir al infierno, por su misericordia Dios no me lo va a permitir ir. Yo no merezco ir al cielo, por su gracia voy a ir. 2 elementos importantísimos. Y algunos piensan que esos elementos están diseñados aquí en estos símbolos, en esta señal. Se dice que fueron 5,000 varones, aunque se nos indica que fueron más, porque el número representaba la infinitud. Aquí hay 2 razones, porque en aquella época así se contaba, así se decía. Hay tantos señalando los varones, y que cada quien hiciera cuentas cuántas mujeres podía haber y cuántos niños. Pero aquí se dice 5, no se dice 1,000. Pudo haberse dicho, había montones de gente, pero no se dijo. ¿Sabe por qué? Porque 5,000 en aquella época se usaba, como el día de hoy decimos 1,000, te quiero 1,000. Usted no le dice a su novia, a su esposa, te quiero 5,000. Usted no le dice eso. Si usted le dice, te quiero 5,000, va a decir, ¿qué es eso? 5,000, ¿qué es eso? O sea, ¿cuánto es eso? Pero cuando dice usted, te quiero 1,000, ¿se entiende? Se entiende, te quiero todo, te quiero hasta el fin infinito. Así se usaba el 5,000 en aquella época, y debemos entenderlo entonces nosotros. Ahora, sobraron, ¿cuántas cestas sobraron? Porque sobró comida. ¿Y cuánto quedó, hermano, de comida? ¿Le importaba a usted saber cuánto quedó de comida? ¿Usted anda de chismoso? ¿Y cuánta comida quedó? ¿Qué también quiere o qué? ¿Nos importaba en algo? No. ¿Y por qué nos aclara 12? Porque quiere enseñarnos algo. El número 12 es el número de la religión, el número del pueblo de Dios, el número de la comunidad de fe. ¿Cuántos patriarcas había en el Antiguo Testamento, hermanos? 12. Pero discúlpeme, pero no. Sí tenía 12 hijos Jacob, pero resulta que Jacob incluyó en las 12 tribus a los hijos de José, como Manasés.
¿Cuántos son con los hijos de José? ¿Cuántos son las 12 tribus si sumamos los hijos de José? Las 12 tribus de Israel son 14. Pero uno de ellos fue desechado por malvado y perverso. Entonces, ¿cuántos quedan? Las 12 tribus de Israel son 13. No importa cuántos sean, lo que importa es mantener el número porque es un símbolo. En el Apocalipsis hay 24 ancianos, los 10 patriarcas del Antiguo Testamento, los 12 patriarcas del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo. ¿Y eran 12 apóstoles, hermanos? Eran 12, pero uno se ahorcó. Entonces, ¿cuántos quedaron? 11. Pero eligieron a Matías, ¿cuántos son? 12. Pero Dios nombró a Saulo de Tarso, ¿cuántos son? Otra vez, pues no que, o sea que los 12 apóstoles son 13, ¿o qué? No importa, esas son nimiedades. Lo que importa es mantener el número porque es simbólico. Y aquí es simbólico. Yo creo que en Matías no fue apóstol y fue Pablo, pero de cualquier manera la intención aquí es mantener el número, y por eso los 24 ancianos y por eso los 144,000 también. Es decir, aquí hay enseñanza, aquí hay símbolos de enseñanza. Les propongo que en primer lugar sigamos la huella del muchacho y encontremos 3 enseñanzas o 2 enseñanzas y luego una que tendremos que ir al sermón de Jesús. Pero la primera enseñanza muy básica, muy importante para nosotros. Hermanos, estemos listos siempre. La oportunidad está cerca. No sabemos el nombre de aquel chamaco, pero podemos decir que estaba siguiendo a Jesús. No sabemos si iba con su familia o sus papás, no sé. Pero resulta que él estaba ahí. Había 20,000 personas, tal vez. Si usted no quiere que diga tantos, 15,000, pero 5,000 no eran, eso está claro, no eran. Y había hombres y mujeres, y no sé si usted lo sabe, pero a las mujeres les gusta mucho también andar en cosas religiosas, ¿no es cierto? Ahora mismo aquí hay más mujeres que hombres. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Así es que en aquella ocasión debieron haber muchas. Si había una mujer por cada hombre son 10,000, y los chamacos 15,000 o 20,000, no sé. Pero ¿y cuántos pusieron la cooperacha de su lonche? ¿Cuántos, hermanos? Uno. Ahí estaba, era su oportunidad. Eso que algunos llaman suerte no es otra cosa que decisión de estar ahí. Decisión de estar ahí. Aquel muchacho pudo haberse quedado en su casa y no haber seguido a Jesús. Pudo haberse quedado con sus amigos jugando. Pudo haber regresado a su casa corriendo. Voy por comida. Sé que está lejos, pero mañana los alcanzo. Incluso pudo haberse comido su lonche en secreto porque había hambre. Otro evangelio dice que los discípulos fueron los que le dijeron al Señor: Señor, ya despacha a los que se vayan a comer a algún lado, porque Señor, se van a desmayar, al rato van a empezar a caer aquí como fichas de dominó, esta gente se van a ir desmayando, lo cual sí era posible. Y entonces Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ese chamaco pudo haber agarrado su lonche y comérselo. Imagínenselo comiendo sus charalitos, ¿no? Sin que nadie lo viera, y como huelen mucho los charales, pues acá escondidas, ¿no? Detrás de un árbol. Mordida al charal, mordida al pan, mordida al charal, yo qué sé, pero no lo hizo. La historia del deporte, hermanos, la historia de las ciencias y de la política están llenas de anécdotas de personas que, siendo nadie, llegaron a trascender solo porque estaban ahí en el preciso momento. ¿Sabe cómo Caruso, el gran tenor, famoso internacionalmente, el más famoso tenor que ha habido en la historia, ya murió? ¿Saben cómo lo descubrieron? ¿Alguien sabe su historia? Era un cargador en un mercado, como un cargador de la central de abastos, pero un hombre muy grande, y cantaba, tenía una voz bárbara, era barítono cuando comenzó a cantar, semibajo se dice así, ¿no? Todavía no cantaba como tenor. Y alguien lo vio cantando. ¿Quién sabe que estaba cantando? Grabé en la penca de un maguey tu nombre o algo así. Estaba cantando, bueno, una canción italiana, una canción de allá, pero estaba cantando una canción popular. Pero se oía su voz y alguien escuchó, dijo: ¿dónde se escucha eso? ¿Dónde se escucha? Pues es allá, fulano de tal, el tal Caruso. Y va y le dice: oiga, usted, que no quiere cantar, y lo contrata, y llega a ser un tipo de primera, el mejor cantante que ha habido, se cree, o algunos piensan eso. Y estaba ahí cuando pasó por ahí un erudito en eso, y él saltó, la oportunidad llegó y saltó, estuvo ahí. Hermano, estemos ahí, tú y yo. Esto es una enseñanza, estemos listos, la oportunidad está cerca. ¿Les gustaría que el Chucky Lozano jugara con la selección nacional? No lo han llamado todavía, pero algunos piensan que sí lo van a llamar. Él era compañero de un sobrino mío allá en Pachuca, Hidalgo. Mi sobrino también tenía una beca ahí,
de 100% y era jugador ahí, y me cuenta que el Chucky era bueno, pero no era el más bueno. Había un delantero más bueno que él, y por lo tanto en los partidos el Chucky no jugaba, porque había uno muy bueno y no lo metían a él nunca. Pero un día se lesionó el chamaco ese, que era muy bueno, se lesionó durante unos meses, no pudo jugar, y tuvieron que meter al Chucky como refuerzo, y resultó campeón ese año el equipo. Y por los goles que él metió, y por los pases que él hizo, y por las burladas que hizo a los demás, y resultó bien bueno, porque aprovechó la oportunidad. No, si el otro sigue ahí, él no hubiera sido tal vez quien era, pero cuando le dio la oportunidad, así está llena la historia de artistas, políticos, deportistas que entraron de repente. Dijo nuestro héroe que nos dio patria: ¿qué hacemos? ¿Cómo quemamos esa puerta? Y sale un indio minero y dijo: yo voy. Se llamaba Jesús, pero le decimos el Pípila, ¿no es cierto? Dijo: yo sé cargar piedras, pónganme una laja en la espalda, una piedra así extendida, y denme una antorcha, yo voy y les prendo, verán. Y ahora es un famoso héroe nacional, porque estuvo ahí haciendo lo que le tocaba hacer. No eran grandes personajes estos antes de eso, antes de la oportunidad. Alguien dijo: 4 cosas no vuelven: la palabra dicha, la flecha disparada, el tiempo pasado y la oportunidad desperdiciada. Hermano, debemos estar ahí, sigamos la huella de este desconocido chamaco y participemos. Como él aparece en los 4 evangelios, su testimonio, y aunque en algún evangelio no se mencione a él, está implícito, porque por los demás evangelios sabemos que hubo un chamaco de por medio. Estemos listos, y hoy tendremos una gran oportunidad para hacer algo grande. Yo soy pastor y me debo a ustedes, y me debo a todas las personas que quieren saber del evangelio de Jesucristo. No debo desaprovechar ninguna oportunidad. Cuando una persona me da oportunidad de hablar en su fiesta, en su lo que sea, su boda, sus 15 años o lo que sea, y resulta que pues hago eso, y por eso tengo mucho trabajo, porque aquí en esta iglesia se casan cada rato la gente y tienen 15 años y demás. El año pasado, no sé cuándo, prediqué un sábado en 3 bodas y un funeral, como película, ¿verdad? Me faltó una boda para que fuera 4 bodas y un funeral. Y resulta que en ocasiones, ahí es el problema, cuando las secretarias reciben la noticia: queremos que el pastor predique nuestra boda, nuestra 15 años, lo que sea, pues hay que ver la fecha, hay que ver si no estoy ocupado, y en ocasiones estoy ocupado, y yo prefiero, cuando se trata de miembros de la iglesia, personas aquí conocidos, pues quiero atenderles, y en ocasiones no voy a la unión de matrimonios o no voy a la reunión de no sé qué por atenderles de esa manera. Y recientemente hubo uno, ayer, un 15 años. La única persona que viene a la iglesia es la abuelita de la quinceañera, pero me pidieron eso. Yo dije: sí, díganles que sí, que vamos a atenderles. Si no puedo ir yo, voy a buscar un pastor que vaya y les atienda. Y yo siempre hago los sermones de las quinceañeras y las bodas, aun cuando yo no voy, y le pido a un pastor que vaya y lo predique. Pero en este caso, se llegó el sábado, yo no había conseguido a nadie todavía que fuera. Todavía lo intenté el sábado para que algún pastor fuera en mi lugar, y nadie pudo ir. Entonces mi esposa y yo tuvimos que salirnos de la unión de matrimonios y nos fuimos. La idea era a las 6:30. Llegamos a las 6:20 y tantos y no veíamos mucha gente. Éramos los primeros. Estábamos ahí ayudándole a los otros a acomodar las bancas. Sí ayudé, ¿no? A acomodar las bancas de donde iba a estar la novia, por lo menos. Y dieron las 6:30, y dieron las 7, y por ahí de las 7:30 comenzó todo. Hasta pensé yo, nos hubiéramos venido más tarde, hubiéramos estado con la unión de matrimonios y acabar todo y no tener que venir. Pero ¿qué es eso? ¿Es una lata? ¿Debemos enojarnos? No, Señor. Al cabo de un tiempo, no importa cuánto pasó, el lugar estaba lleno, todo el centro estaba lleno de personas dispuestas a escucharme. Se paró la música, todos en silencio. El anunciador ahí dijo: y en este momento tendremos la ceremonia religiosa. Ya ve cómo hablan los maestros de ceremonia. Tenemos la ceremonia y no sé qué, y viene la reina de este día, y entra la niña vestida como princesa Disney, como Barbie de colección, un vestidote así de hazte un lado porque te pego, muy, muy linda la joven, y llega al frente y todos atentos al pastor. Había una cruz con todo y el cuerpo, que no me gustaba eso, le pedí que lo quitaran antes, por eso llegamos temprano para que hiciéramos eso, le pedimos que lo quitaran. Había unos cirios pascuales que tenían una señal que no me gustaba tampoco, porque no es propia nuestra, la volteé por lo menos que no se viera. Y ahora todos como pajaritos hambrientos así, y si alguno estaba enojado porque no le gustan las cosas religiosas, ni modo, se lo tuvo que chutar. ¿Cómo no hacerlo, hermano? ¿Cómo no hacerlo? No importa lo que cueste.
A veces me invitan a predicar a quién sabe dónde, se me ha descompuesto la camioneta 2 veces, seriamente, gravemente, 2 veces por ir a predicar a no sé dónde, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el asunto? Si es mi oportunidad de hacer la razón por la que estoy vivo. O sea, si no hago eso, no merezco respirar en esta tierra. Yo, porque a eso me llamó Dios. ¿Cómo no hacerlo? Pero ¿sabe una cosa? Todos nosotros, usted y yo también tenemos oportunidades y en ocasiones hace falta que yo esté ahí porque esa persona necesita oír lo que yo sé, lo que yo un día oí. Dijeron los apóstoles, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermano mío, no desaprovechemos la oportunidad. Este chamaco de la historia nos dice una exhortación tremenda. Estemos listos. Hoy tendremos una gran oportunidad para hacer algo grande. Hoy puede ser un día especial para una persona porque yo estaré ahí y voy a poder decir o mostrar con mi ejemplo, con mis actitudes, algo que esa persona necesita saber. En segundo lugar, valoremos lo que tenemos. Puede ser muy útil. 5 panes de cebada, 5 panecillos de cebada, ni siquiera de trigo, de cebada, ni siquiera eran conchas, diga usted, un cocol, no, de cebada. Y 2 charales, 2 peces secos, salados, que se hacían así para que pudieran resistir porque no había refrigeración. Los peces que menciona son como tipo sardinas, el tamaño de una palma. Y ya dije que los panes no eran de trigo, eran de cebada, una semilla menos valuada en aquella época. Era un pan tosco, ni siquiera tan rico como el trigo. Y resulta que un joven tiene eso. ¿Para qué sirve eso? Tal vez si alguno hubiera dicho, oigan, yo tengo este lonche, ¿lo podrá usar Jesús? Alguien le hubiera dicho, si no fueran los apóstoles, no, sácate con tu lonche mugroso, ¿para qué sirve eso? No merece ser multiplicado. Pero Jesús no lo despreció. Fue a partir de esa pobreza que el Señor hizo el milagro. Como cuando Moisés le dijo a Dios, no puedo, soy tartamudo, Señor, búscate otro. Y el Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Una vara, tírala. ¿Se acuerdan de todo eso? Hermano mío, ¿qué tienes en tu mano? Hermano, ¿qué tiene usted en su mano? ¿Acaso solo tiene 2 pececillos y 5 panes? Una vara tiene usted. Imagine lo que puede hacer Jesús con ello, grandes cosas. Por alguna razón los seres humanos siempre estamos admirando y en ocasiones codiciando, envidiando las posibilidades del vecino, lo que tiene el vecino. Deberíamos enfocarnos en lo que Dios nos dio a nosotros y hacer algo con eso. Es tan equivocado sobreestimar las capacidades de otro o las propias y sentirme muy orgulloso por eso. Es tan malo eso como devaluarme a mí mismo y convertirme en un pusilánime que pienso que no, yo no tengo nada que hacer, no, pues yo no sé hacer nada, no, pues yo qué voy a hacer. No se vale hacer eso. Es un insulto a Dios, que Él me hizo y me hizo con capacidades y con valores y me puso aquí para hacer algo, y yo andar creyéndome el muy humilde y no sé qué, peco de humildad y al rato no hago nada. No, Señor, algo me dio Dios que hacer, algo me dio Dios que hacer. Si Dios te lo dio, hermano, entonces es algo muy valioso. No lo menosprecies por sencillo que parezca. Sigamos la huella de este desconocido, este chamaco desconocido, cuya participación aparece en todos los evangelios. Valoremos el potencial que Dios ha puesto en nuestras manos. Y en tercer lugar, entreguemos todo, aunque nadie más lo haga. Entreguemos todo, aunque nadie más lo haga. ¿Cuántos comieron, hermanos, más o menos? Como 20,000 personas. ¿Y cuántos cooperaron para que se comprara, para que se mandara a pedir a los güeros esa cantidad estratosférica de tacos? ¿Cuántos cooperaron, hermanos? Uno. Un muchacho lo dio todo y todos comieron. Como dijo Chava Flores, llegaron los gorrones. ¿Están de acuerdo conmigo que 19,999 comieron de agorra? ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Solo una persona pudo decir, yo cooperé para esto. Solo un chamaco. Me impresiona la enseñanza que Dios quiere darnos ante esto. Necesitamos perderle el miedo al dar y aborrecer la tacañez. Los tacaños pueden tener mucho en ocasiones porque acumulan bienes, tienen colchón en el banco, pero
No disfrutan la riqueza que otros disfrutan de dar. La riqueza más grande de esta vida es la capacidad de dar. Jesús lo dijo, Pablo lo cita, no está en los evangelios, Pablo cita, se le llama la bienaventuranza perdida. La leen conmigo, por favor, ¿cómo dice? Más bienaventurado es dar que recibir. Pablo dice que Jesús decía eso. Necesitamos estar dispuestos a entregarlo todo. Mire, hermanos míos, hace 27 años que mi esposa y yo llegamos allá a ser pastores en Plutarco Elías Calles, 1962. Yo no hice nada no cooperé en nada para que ese templo se hiciera. Pero algunos hermanos, algunos padres o abuelos de algunos que están aquí, que fundaron la iglesia bautista Oreb, ellos trabajaron, hicieron tamales, la semana hacían tamales cada semana. Hicieron otras actividades, talentos le llamaban de repente. Hicieron cosas para conseguir recursos, para comprar el terreno y después de comprar el terreno para construir el templo. La primer nave principal, el primer lugar de adoración es el que ahora se llama Salón Social. Ahí el Salón Social era el templo original. Ahí se reunía, la congregación era pequeña y ahí se reunían, ahí planeaban. Afuera era terreno baldío, piedras y demás. Y después comenzaron a construir lo que ahora es la nave principal donde nos reunimos los de los domingos a las 8. Cuando mi esposa y yo llegamos a un lugar donde ya estaba ahí, de gorrones llegamos, porque yo no participé en la creación de ese templo y pude hacer uso de ese templo y de la oficina pastoral como pastor, de algo que otros dieron su vida, colaboraron, pero ahora ya soy parte, ya tengo 27 años participando. Yo también he puesto mi lonche para todo lo demás, para que se rente este lugar y para que estemos aquí y para que compráramos la casa de al lado y la de atrás. Y para que compremos la casa de Tehuacán, el templo de Tehuacán y el templo de Calipan y el templo de Cancún, porque hemos comprado otras propiedades en este tiempo que tenemos acá. Hemos colaborado todos nosotros, pero tenemos que reconocer que siempre pasa lo mismo. Hay un grupo reducido de personas que dan todo o dan mucho y hay un grupo de personas que solo lo disfrutan. Se dice que más o menos en todos los grupos sociales del mundo, más o menos la proporción es 20-80. Casi siempre en los grupos el 20% hace todo lo posible, entrega todo lo posible para que se logre hacer lo que el 80% debía hacer. Por eso nunca es al 100%. Por eso un grupo determinado nunca trabaja al 100%. No se puede. Regularmente lo más que se puede es el 80%, porque 20% hacen lo que el 80% debieron hacer. Y como los otros 80% no hicieron más que algo bajo, nunca se logra el 100%. En este momento solamente tengo una exhortación para usted y para mí: seamos del 20%, por favor. Seamos como el chamaco, de los que sí damos. Porque si doy mi vida, entrego todo mi vida, entonces doy todo lo que corresponde dar en proporción por lo que me corresponde a mí, según la orden del Señor. El siguiente día de hacer la señal el Señor Jesucristo, otra vez lo buscan. Él se quiere apartar una vez más a estar en comunión con sus discípulos, pero otra vez la gente lo busca. Y el Señor les da un sermón bárbaro, seco, directo y a la cara. Leamos el texto. No voy a ir dando puntos así, enseñanzas. No, quiero ir haciendo la exégesis junto con ustedes al texto para ir encontrando la enseñanza principal de esta señal. Al principio parecerá que es algo que ya sabemos, pero déjeme llegar hasta el final para que veamos la dimensión y la profundidad de la enseñanza. Versículo 25 del mismo Evangelio de Juan, capítulo 6, dice así, lean conmigo. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Está de acuerdo conmigo, hermanos, que les dijo dragones? ¿O que les dijo gorrones? O sea, yo sé que ustedes solo me siguen no porque entendieron las señales. Eso que dice porque viste las señales, no las entendieron. Todavía no entienden lo que les quise decir con ese milagro. No entendieron. Ustedes me siguen porque quieren que les dé comer gratis. La verdad es que está fuerte y uno diría: Señor, ¿por qué les habla? Es el Señor. La mayoría de la gente ve el pan y no la mano de quien se lo da. Como el tonto que se queda viendo el dedo que le señala la luna. Lo más popular es buscar a Dios o la religión para obtener beneficios materiales. Algunos de nosotros, digo en primera persona, fuimos a la iglesia por primera vez buscando algún beneficio personal. O queríamos que Dios nos hiciera un milagro, o queríamos conocer a una chamaca o un chamaco, o queríamos, no sé, amistad o compañerismo,
o queríamos que me dieran el domingo si soy un hijo de miembros de la iglesia y ¿cómo se dice? Me presionan a que vaya con el domingo, pero a menudo venimos. ¿Está mal? No, qué bueno que venimos, qué bueno, no importa la razón, qué bueno que fuimos a oír la palabra del Señor, pero deberíamos al oír la palabra del Señor entender que le busco, le sigo por quien es Él, no por lo que me da. Sigue diciendo el texto, lo leen conmigo por favor. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Está clarísimo, señaló Dios el Padre. Estamos hablando de señales. Juan llama a los milagros de Jesús señales. Y aquí el Señor Jesucristo dice con sus palabras, porque a este señaló, está hablando de sí mismo y dice, a este señaló Dios. Hermanos míos, la señal apunta a Cristo. Toda señal apunta a Cristo. Cristo es la señal de Dios. Aquí la palabra señaló es la palabra como que puso un sello sobre Él, diciendo, este es. Como cuando dijo en el bautismo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencias, a Él oíd. También lo dijo en la transfiguración. Este no fue el milagro, hermanos míos, de la multiplicación de los panes de cebada. Fue la señal que apunta al pan de vida, Cristo. Y yo sé que no estoy diciendo nada novedoso, eso lo sabemos, pero sigamos leyendo. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Otra vez la burra al trigo, como dicen en mi rancho. Todas las religiones del mundo piensan que la fe tiene que ver con obras, tiene que ver con algo que hacer, o alguna declaración, o alguna cancelación, o algún aceite que se ponga, o algún irse de rodillas hasta no sé dónde, o la agüita de no sé qué, o mande su ofrenda, pacte con Dios, dicen los usureros en la televisión que se dice cristiana. Otra vez, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué práctica? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Dijo el joven rico también. Respondió Jesús y les dijo, lean conmigo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Está clarísimo, la obra que podemos hacer es creer. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Mire qué irrespetuosos. Y entonces, ¿cómo te creemos? ¿Qué señal haces tú? Habrás una señal, ¿no? Y siguen diciendo, ¿qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. O sea, ¿qué señal haces tú? Porque Moisés hizo señales. Moisés hizo una señal, les trajo pan del cielo que Dios les dio. Están cayendo mal. Se creen mucho, se creen que saben cosas. Son judíos, son todos judíos. A estas personas a las que Jesús les hizo esa señal y este milagro y esta enseñanza, son todos judíos, eruditos en la Biblia. Van a la sinagoga los sábados. Desde pequeños aprendieron, viene el Mesías y demás. Son gente que se cree que sabe todo. Sigamos leyendo versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Momento, paréntesis. A veces algunos creen que aquí lo que dice es, no fue Dios el que les dio el pan del cielo, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, fue Dios quien se los dio. No es lo que está diciendo el pasaje. Al Señor no le interesa decirles que ese maná no lo trajo Moisés, que lo trajo Dios. No, eso no es lo que le interesa. Lo que le interesa decirles es que ese pan que de esa vez no es el pan del cielo. Porque mire cómo dice, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da. No dice mi Padre les dio el pan del cielo, no, dice mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Lo que está diciendo Jesús es, aquel no era el pan del cielo, yo soy el pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Lo que está diciendo Jesús es, ustedes están basados en sus milagros, basan su fe en el maná del desierto, en Moisés. Creen en Moisés, creen en el maná del desierto, creen en el libro del Éxodo, creen en todo el Pentateuco, creen en todas esas cosas, pero deben creer en mí, soy yo el que deben creer. La señal apunta a mí, les dijo el Señor. Le dijeron entonces, Señor, danos siempre ese pan. Manifestaron una intención, tal vez buena en algunos casos. Cuando ustedes y yo escuchamos el Evangelio, podemos confundirnos en algunas cosas. Por eso hoy no lo hagamos. Cuidado con creer que sabemos todo cuando no sabemos nada. Aquellos se creían como esos que hay el día de hoy que
que de repente las ideologías que andan criticando la palabra del Señor dicen, no, es que la Biblia es un libro misógino que habla de cosas. Y ya lo leíste. No, no lo he leído. Entonces, ¿de dónde sacas eso? Leíste lo que alguien dice, que alguien leyó, que le contaron, que decía la Biblia. ¿Sí me expliqué? Y así se hacen los chismes. Esa gente que no ha leído ni siquiera y quiere saber. Aquí están unos ignorantes queriendo discutir con el Señor. Cuando creemos saber todo, debemos reconocer que no sabemos nada. Primero que nada, los seres humanos no conseguimos nada con nuestro esfuerzo. Ni Moisés, ni los santos del pasado, ni los falsos apóstoles o profetas del momento tienen poder. Solo Dios tiene poder. Esas ideas de que el poder está en nosotros, me molesta cómo algunas personas se la pasan hablando de poder y de las cosas poderosas. Escuché un día uno de esos de la farándula que decía, levantemos las manos, hermanos. Levantar las manos es una actividad muy poderosa. ¿Poderosa de qué? Que te sale poder de aquí. No, estás poderoso, mano, pues no te pusiste. ¿De qué poder? Perdón que me burle de esa manera. ¿De qué hablas? Levantar las manos es una acción muy poderosa. ¿Qué habla? De hablar y decir cosas que no tenemos poder ni en la boca ni nada. Qué poderoso es Dios. Ni la fe es poderosa, ni la oración es poderosa, ni el ayuno es poderoso. Dios es el poderoso. Oración, ayuno, fe es mi manera de relacionarme con Dios para pedirle que Él derrame su poder. Pero el poder es Él, no en mí, no en lo que digo, no en lo que hago. Solo Dios tiene el poder. La señal de Jesús, como el pan que puede satisfacer nuestra más profunda hambre, Él es la señal, señala a Jesús. Esa señal de ese milagro señala a Jesús, como dijo el niño de los panes en la actuación. Dijo, hay una clase de hambre que se sacia con pan y pescados, pero hay una clase de hambre que solo se sacia conociendo al Maestro Jesús. Sigan leyendo conmigo el texto. ¿Cómo dice, hermanos? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta, lean conmigo eso todos, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Una vez más, una señal que nos ayuda a entender que toda aquella narrativa es en realidad una enseñanza pedagógica, es un método pedagógico para enseñarnos algo. Cuando Jesús les dijo que recogieran todos los pedazos que habían quedado, dice para que no se desperdicie nada. Es la misma palabra que dice aquí. Dice que no se pierda, dice que todo lo que me diere no pierda yo nada. Es la misma palabra que allá dice para que no sé cómo dice ya, si se pierda o desperdicie, pero es la misma palabra y habla de conservar algo, de que algo no se contamine, de que algo no llegue a ser inútil, de que algo cumpla su propósito. Así que cuando dijo recojan los pedazos, no estaba Señor pensando en la comedera, no estaba pensando en una enseñanza que después iba a darnos a entender con este milagro, que Él quiere alcanzarnos a todos. No quiere que ninguno de nosotros se desperdicie, que ninguno de nosotros experimente la tragedia de no cumplir el propósito para el que fue creado. Ellos preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Otra vez la religiosidad, de todas las religiones del mundo, las obras. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello. La respuesta es contundente. Lean conmigo también esa parte, por favor. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Está claro que la señal tiene que ver con Cristo, creer en Cristo, obedecer a Cristo, seguir a Cristo. La única acción que depende de nosotros es creer en el Hijo, el pan de vida. Pero sigamos leyendo, porque la cosa se va poniendo más profunda para ayudarnos a entender qué es eso de creer en el Hijo. Eso de, ya lo sabemos ustedes y yo, que la salvación solamente es por gracia cuando creemos. Pero ¿qué más dice este pasaje? Lean conmigo lo que sigue. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, este del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas,
serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. ¿Qué dice este pasaje? Que la mente humana se basa solo en lo que puede ver y tocar, en una lógica materialista, y es incapaz de entender lo espiritual. No le creyeron. Y déjame decirle, cuando él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, y ellos murmuraban, no era que pensaran en algo así como material. Ellos entendieron la metáfora, entendieron, está diciendo que Él es el que debemos seguir, no nuestra religiosidad, no nuestra sinagoga, no nuestro templo. Ellos entendieron algo, les molestó. No solamente que dijera que Él era el pan del cielo, sino lo que significaba. Porque la mente humana así es. La fe que expresamos, esta es otra cosa que dijo Jesús, viene de Dios. Está claro, dice, ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre, dice en otro pasaje. O sea, si creen en mí es porque el Padre me los dio. Eso está diciendo Jesús. Entonces aquí hay un conflicto que puede causarnos un problema, pero déjame les explico, está fácil. La fe que expresamos viene de Dios, Él la pone en nosotros. ¿Cuántos aquí creemos en Cristo como Señor y Salvador? Levanten su mano. Muy bien, los felicito, pero quiero decirles que no es mérito nuestro. Es Dios, el Santo Espíritu de Dios vino a nuestra vida, porque el trabajo del Espíritu Santo es convencer al mundo de juicio, de justicia, convencernos de que somos pecadores y llevarnos a Cristo. Y ustedes y yo creímos en Cristo, y esa fe que ejercimos nos la puso Dios, nos la dio Dios. Nadie puede creer en Cristo, nadie puede ejercer su fe y experimentar salvación si no es Dios obrando en Él. Y ahora nos viene una pregunta, los que no creen, se lo explico. Los que no creen en Cristo como Señor y Salvador, no es que Dios no haya puesto fe en ellos, es que ellos la usaron para creer en sí mismos, para creer en la religión, para creer en los falsos profetas, para creer en la materia, para creer en amuletos, para creer en dichos, para creer en declaraciones. No es que Dios no haya hecho trabajo, no es que el Espíritu Santo no haya ido a sus vidas a convencerlos de justicia y de juicio. Sí fue, sí tocó a la puerta de su corazón. Por eso se llama pecado imperdonable, porque rechazaron la obra del Espíritu Santo en su vida y decidieron creer en un montón de cosas, como dice Romanos, creyeron en las criaturas antes que en el Creador. Pero a todo ser humano Dios le ha dado la misma oportunidad. Sigamos leyendo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6, 49, 51. Hermanos míos, estamos llegando a un meollo muy importante. Por favor, síganme. Igual que sus antepasados, los judíos de ese momento, igual que los del Antiguo Testamento, en el desierto, recibieron una señal con el maná, pero murieron. Y ellos ahora están recibiendo la señal de Jesús y siguen sin creer. La religión solo dura mientras se tiene vida física. La fe y entrega en Jesús es una experiencia eterna. Y ellos que están oyendo a Jesús todavía no han experimentado esa bendición de conocer la señal de Jesús. Versículo 52, ¿lo leen conmigo? Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Esto pasó en una sinagoga. Ahora, Juan toma dichos de Jesús de diferentes lugares y esto pasó en esta circunstancia. Hermanos, aquí está el meollo. He aquí el profundo y extraordinario desafío. Antes de ponerme eso en la pantalla, si lo quieren quitar tantito, por favor. ¿Qué significa eso? No lo podían creer. El que no come mi carne y bebe mi sangre, lo dijo Jesús varias veces. ¿Notó usted eso? Por eso quise leerlo todo. Lo dijo varias veces. No me negará usted que si eso está en la Biblia, debemos saber qué quiere decir. No me negará usted que yo no puedo terminar esto sin explicar qué quiere decir eso. Y usted dirá, ya sabemos, pastor, se refiere a la Santa Cena. Discúlpeme, en este momento no ha acontecido la Santa Cena.
Ninguno de ellos ha escuchado a Jesús decir, este pan es mi cuerpo y esta copa es la sangre mía derramada, significa eso. No ha sucedido eso. Jesús no ha establecido la Santa Cena. Eso todavía no pasa. Esto no tiene ese contexto. Esto que está diciendo Jesús ahí no tiene ese contexto. Jesús está diciendo, el que no come mi carne y bebe mi sangre. Y ellos no es que estén creyendo, está diciendo que no lo comamos, está hablando de canibalismo. No, les pasa lo que a Nicodemo. ¿Recuerda a Nicodemo? Cuando Jesús le dice, ¿te es necesario nacer de nuevo? El que dice, ¿y a poco tengo que volver al vientre de mi madre y nacer? Nicodemo no cree eso. Nicodemo no está diciendo eso, él no es un adulto, él no va a creer que está diciendo que tienes que volver al vientre. No, pero dice esa pregunta porque no sabe qué es. Y le dice, ¿cómo es eso? Pues, ¿tengo que volver al vientre? Es lo que le está pasando a ellos. ¿Qué es eso? ¿Nos lo vamos a comer? ¿Pero qué cree? Es probable que no están pensando ni siquiera eso como Nicodemo. Entendieron bien lo que significa, porque en aquel momento histórico, en el mundo grecorromano, y los judíos son parte del mundo grecorromano, aquello de comer y beber la sangre de algo o de alguien era hacerse parte de ese alguien, identificarse plenamente con ese alguien. En las religiones de misterio paganas del Imperio Romano se practicaban rituales de beber sangre de animales y supuestamente convertirse en ellos, y se hacían ritos satánicos y cosas horribles. Y era una idea esa de que come la carne y bebe la sangre, que hablaba de una entrega plena. Ahora sí, vayamos al profundo y extraordinario desafío. ¿De qué está hablando este pasaje? De creer por medio de la entrega y una total identificación con el Señor. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que ellos deben creer de una manera más profunda y seria que la manera como creen en su judaísmo y en sus rituales y etcétera, etcétera. Y reconozco y acepto delante de Dios y de ustedes que soy inepto para explicarles eso. Lo entiendo en mi cabeza, en mi corazón, pero soy incapaz de explicarlo. Por eso he decidido explicárselos con otros textos bíblicos que hablan de eso exactamente. He aquí lo que significa comer su carne y beber su sangre en este pasaje. Vamos a este texto de Gálatas 2:20. ¿Cómo dice, hermanos? Léanlo conmigo, díganlo de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo entendió comer la carne y beber su sangre, lo entendió. Y dijo, yo ya no soy yo. Mis deseos, mis anhelos, mis ambiciones no valen 3 cacahuates. Estoy crucificado con Cristo. Ahora Él vive en mí, y lo que vale la pena en mi vida es lo que Él quiere. Pablo lo entendió a cabalidad, y por eso escribió esta palabra. De eso habla Jesús cuando dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre. Está hablando de eso, del que no se identifica plenamente conmigo, el que no me da permiso de vivir en Él. Está hablando de una entrega, de un discipulado más allá del que algunos de nosotros tenemos posiblemente. Está hablando de una forma de creer impresionantemente seria y profunda. Pablo está diciendo, soy como un crucificado, no tengo mis deseos. El problema es que el mundo de hoy nos dice eso, que tus valores, tus deseos, tus derechos, lo que tú quieres, tu autodeterminación. Y Pablo dice, eso no vale para mí. Yo estoy crucificado con Cristo. ¿Se acuerdan? Les he contado, algunos de ustedes saben esta historia. Conocí a una persona que era un diácono bautista de una iglesia en Estados Unidos. Trabajaba en la cárcel de la última estación, la cárcel donde están los condenados a muerte. Están ahí todavía tratando sus últimos intentos de ser perdonados y esas cosas. Y si no, los meten a la silla eléctrica, era en aquella época. Él no estaba nunca en el lugar del asesinato. Él solamente estaba trabajando con los presos, pero los veía caminar con cadenas en los pies y en las manos, y los veía regresar en una camilla, achicharrados. Y cuando cambiaron de silla eléctrica a inyección letal, una sobredosis de drogas, cuando cambiaron a eso, dijeron, ¿qué hacemos con las sillas eléctricas? Y las llevaron a un museo, y otras las tiraron, y él dijo, ¿me regalan una? Imagínense, quería una silla eléctrica, y se la llevó a su casa y la instaló en su casa. Y él nos contó que él todas las mañanas se sienta en su silla eléctrica instalada en su casa, se pone los electrodos en donde se tiene que poner, y se da una descarga de 2:20. Sí, de Gálatas 2:20.
se sienta y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y cuando hace eso, él reconoce y acepta y dice: no soy yo el que vive aquí. Mis deseos, anhelos, ambiciones son secundarias. Lo más importante en mi vida es qué quiere Él para mí, porque lo que Él quiere para mí es lo que más me conviene, es lo mejor para mi vida. Y así es que acepto, rechazo mi yo, me niego a mí mismo para que Cristo viva en mi vida. De eso hablaba Jesús cuando les dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener vida eterna. De eso hablaba Jesús, de una entrega, de un discipulado verdadero, intenso. Otro ejemplo, otro texto bíblico, léanlo conmigo por favor, como dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿No está claro? ¿No está claro? Mis anhelos, mis deseos, mis gustos personales, que en ocasiones me llevan incluso a violar la ley de Dios, a vivir en contra de los preceptos de Dios, porque es lo que me gusta, porque es lo que quiero. Eso es lo que no es comer su carne y beber su sangre. Comer su carne y beber su sangre es identificarme con Él, es dejar que Él viva en mi vida. Otro ejemplo, cuando, no lo pongan todavía el texto por favor, cuando Juan y Jacobo, personalmente o tal vez por medio de su mamá, dos evangelios dicen cosas diferentes, no contradictorias pero sí diferentes, seguramente significa lo mismo, y le dicen al Señor Jesucristo: Señor, cuando vengas en tu reino, que uno de nosotros esté a tu derecha y otro a tu izquierda. Caen gordos esos amigos, le cayeron gordos a Pedro y a todos los demás, se enojaron todos los demás por esa petición. Pero cuando Jesús les responde, eso es impresionante. Ya no me caen mal, me caen muy bien. Lean conmigo el texto, como dice: que entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Qué significa Jesús? ¿Qué está diciendo? Jesús en el Getsemaní le dijo al Padre: si es posible que pase de mí esa copa, ese vaso. Si es posible que pase de mí, ¿cuál copa? Su sufrimiento, su muerte vicaria por nosotros. Es decir, y Él les dice a Juan y Jacobo: ¿pueden ustedes tomar de esa copa? ¿Pueden sufrir como yo voy a sufrir? Y les dice: pueden ser bautizados en el bautismo que yo ser bautizado. Bautismo es inmersión, sumergir. ¿En qué vaso es sumergido Jesús? En dolor, en sufrimiento más atroz que existe. Lo impresionante es lo que estos dos jóvenes responden: ¿pueden acaso beber conmigo? ¿Pueden acaso ser sumergidos en lo que yo ser sumergido? ¿Qué dijeron, hermanos? Sí podemos. Me encantan esos amigos. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que sí pudieron. Los dos murieron como mártires. Los dos murieron como mártires. Jacobo más temprano y Juan después, cuando ya era muy anciano, el último que fallece. Se cree que se vació sobre él un perol gigantesco de aceite hirviendo y que no murió. Salió ileso de esa, y después finalmente alguien le entierra una espada y además lo queman. Dijeron: podemos, y pudieron. Estos pasajes, porque yo no soy hábil para explicarlo, explican lo que Jesús quería decir cuando dijo: deben comer mi carne y beber mi sangre. Habla de una entrega intensa, de identificarnos con Él. El desafío es a convertirnos en discípulos como un acto de renuncia a nuestra propia vida y la aceptación de la vida de Cristo en nosotros. Obvio, sucede lo que sigue, lean conmigo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sí, eso pasa. Ahora mismo puede estar pasando eso aquí, yo lo sé. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Porque si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Juan 6, 60, 65. Hermanos míos, entregarlo todo, renunciar a uno mismo, es un reto que va en contra de la naturaleza egoísta del ser humano y va en contra de las ideologías más famosas el día de hoy, que nos dicen que yo debo defender mis derechos y debo empoderarme y que debo vivir por mis propios gustos y que nadie tiene derecho a decirme que no. Y por eso el gobierno de nuestro país está haciendo un hospital para que niños, adolescentes puedan ir al hospital
cuando no tienen todavía capacidad de decidir, incluso sin sus padres, para que les mutilen sus órganos genitales, para que les mutilen órganos que funcionan, que no están enfermos, y los conviertan en una cosa que no son. Y el día de hoy se enseña eso, lo que tú quieras hacer, lo que tú digas. Así es que renunciar a nuestro yo va en contra de nuestra naturaleza, pero es lo que pide Jesús. Es este egoísmo edénico, me refiero del Edén, de querer ser como Dios. Le dijo la serpiente a Eva, serás como Dios. Es esto lo que nos impide a los seres humanos una entrega verdadera a Jesús. Lo más terrible es que hay quienes viven una experiencia religiosa, o sea, hay quienes sí viven una experiencia religiosa de empoderamiento personal y no de la fe, porque el día de hoy hay toda una filosofía religiosa en el mundo que habla de empoderamiento, que es el humanismo que hay en el mundo, pero disfrazado de cristianismo. La soberbia religiosa es una señal de inconversión, la humildad es una señal de vida eterna. Y aquí lean conmigo, por favor, el texto, para mí, por mucho, el texto más horrible, más triste de toda la Biblia. ¿Lo leen conmigo, por favor? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ciertamente se trata del más grande desafío que un ser humano debe enfrentar. Por eso lo abandonaron, no estaban dispuestos. No es un desafío a ser bautista, o ser pentecostés, o ser metodista, o ser presbiteriano, o isimar, o nazareno. No, es un desafío a abandonarse en la gracia y la voluntad de Dios. Por eso es que hay muchos que no pueden aceptar este desafío y prefieren hacer como que sí, sin que sea verdad. Decidamos de verdad. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Se refería a Judas. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Hermanos míos, experimentar la señal de este milagro es quemar nuestras barcas para seguir a Jesús. ¿Se entiende la idea de quemar nuestras barcas? Hernán Cortés, España, Italia, acá en México, y quemando las barcas porque dijo: la conquisto. Comer su sangre, comer su carne y beber su sangre, es decir, ver la señal de este milagro, es entregarnos por completo, dándole espalda al mundo. Es aceptar su elección y decirle sí a su proceso de transformación. Y es el único cristianismo verdadero. Digo que el versículo 6:66 de Juan 6:66, le llamo el número de la bestia, le llamo el versículo de la bestia, porque se necesita ser muy bestia para abandonar al Señor después de haberlo conocido. Y es una maldición, como es maldición el número de la bestia en el Apocalipsis. Hermanos míos, sé que no en todas las iglesias se predica este sermón. Yo no lo había predicado nunca en relación del milagro con la interpretación de Jesús, nunca lo había hecho. Y sé que a menudo en las iglesias nos da más por predicar sermones de aliento, que son lindos, y yo sí quiero predicar sermones de aliento, en donde le digamos a la gente cosas lindas, pero mensajes como estos que incomodó cuando Jesús lo dijo. Si el día de hoy no incomoda a nadie, entonces yo no estoy predicando la palabra de Dios. Porque cuando Jesús dijo estas cosas, incomodó a la gente. Tan incomodó a la gente que hubo algunos que lo abandonaron. Entonces, si yo predico este sermón y no se incomoda a nadie, no estoy predicando bien. Y déjenme contarles para terminar. Hace algunos años yo prediqué una serie de sermones en Oreb que se llamaban Fe sana, noviazgo sano. Y compartí 12 principios acerca del noviazgo. Y estos principios eran diversos, y uno de ellos era el principio de la santidad. Y exhorté a los jóvenes a no tener relaciones sexuales en su noviazgo, a ser santos en sus relaciones físicas. Incluso los exhorté y les dije: yo sé que tienen muchas tentaciones y sé que algunos de ustedes ya cayeron, pero a partir de hoy manténganse fieles al Señor, célibes a partir de ahora, y denle honra a Dios de eso. Incluso hicimos una experiencia que se llama compromiso de varón de Dios y compromiso de señorita. Originalmente era solo de varones, y hay una promesa ahí, y la promesa dice: prefiero morir antes que fallar. Y dice literalmente: no practicaré la fornicación. Y yo exhorté pues a la juventud y les desafié a ser santos.
un culto de la tarde. Hace algunos años, tal vez algunos se acuerdan de eso, ya son mayores los que estaban en esa ocasión, primera vez que dije eso. Ahora se está enseñando otra vez eso en nuestra unión de jóvenes. El siguiente día, lunes, recibí una llamada telefónica de una familia pidiendo una cita pastoral, y en la semana tuve la cita pastoral y vinieron el papá y la mamá, los papás, y me dijeron lo siguiente: pastor, no estamos de acuerdo con el sermón que predicó usted el domingo pasado, fue demasiado duro y pone demasiada presión a nuestros muchachos. Y creemos que no debe hablarles así. Son jóvenes, tienen que divertirse, tienen que experimentar cosas en la vida, tienen que ejercer su juventud, y no estamos de acuerdo que les hable así. Y por esa razón, pastor, ya no queremos ser parte de esta iglesia y venimos a despedirnos. A veces cuando pasa algo así siempre digo, no sé si reír o llorar. No, aquí sí supe qué hacer, lloré. A solas, no delante de ellos. A ellos les dije gracias por su sinceridad, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Adelante, sí, adelante. Yo pienso, no caben aquí, por lo menos mientras yo soy el pastor, porque puede haber personas que piensen como él, pero no pueden decirme que no predique la palabra del Señor. Yo sé que sermones como estos son difíciles en ocasiones para aceptar, pero ¿de qué se trata este sermón, hermanos míos? ¿De qué se trata esta señal? De un llamado a creer de verdad, como el niño, en medio de 20,000 como el niño. Aquí está el chamaco, aquí está todo. Jesús quería enseñarnos algo con eso. Juan puso los elementos: el desierto, el maná, el alimento, el hecho de que no hay quien dé, el hecho de que son demasiados. Todo es la necesidad para decirnos, este es cristianismo. Cuando alguien está dispuesto a comer mi carne, beber mi sangre, es decir, cuando alguien está dispuesto a de veras entregarse por completo, como este chamaco lo ha hecho. Y una señal de que eso es así es cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ahora a sus discípulos, los que se supone que ya andaban en eso, ya comían su carne, ya bebían su sangre, es decir, lo que significa esta expresión. Y les dice él, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro responde y dice, Señor, ¿cómo crees? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo creo que Pedro le dijo algo así al Señor Jesucristo. Le dijo, Señor Jesucristo, ¿qué te pasa, Señor? Por favor, yo solamente tengo 3 opciones en mi vida, Señor. Número 1, seguirte con toda mi alma. Número 2, seguirte con toda mi alma. Y número 3, seguirte con toda mi alma. Es que, Señor, no puedo, no me digas eso, porque no tengo otra opción, es mi única opción que quiero manejar. Creo que eso es el cristianismo verdadero. Cuando le digo al Señor, Señor, solo hay una opción en mi vida, seguirte con todo mi ser. No voy a hacer ninguna invitación a ponerse de pie ni pasar al frente. Se lo dejo acá aquí en nuestro corazón. A mí mismo me lo digo. Yo mismo debo orar ahora mismo en mi interior y decirle al Señor lo que quiero decidir con respecto a esto que su palabra nos ha dicho. Pero discúlpenme si alguno de nosotros se siente incómodo. Está en la Biblia y había que predicarse. Y la evidencia de todo es que en esa época, cuando Jesús dijo esto, también hubo incomodidad de la gente, incluso rechazo deliberado de algunos. No me gustaría que hubiera alguno aquí que es la última vez que lo voy a ver. Ojalá que no. Piénsenla mejor. Eso es cristianismo, lo que nos acaba de decir hoy el Señor en este pasaje. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso, o más bien me diste la orden de compartir esta palabra. Te pido, Dios, que nosotros como iglesia sigamos siendo una iglesia que anuncia el verdadero cristianismo, el verdadero honor y la verdadera plenitud y contentamiento de vivir entregados, consagrados a ti, Señor. No a nuestra mundanalidad o nuestra carne, sino consagrados a ti, que sabemos que será lo mejor que nos puede pasar. Ayúdanos, Dios, a mis hermanos y a mí a vivir el discipulado como Pedro, que aceptó que no tenía otra opción, que era la única que quería considerar. Ayúdanos, Señor, a vivir como este chamaco, como este muchacho que entregó todo. No se lo comió, no se lo gastó en sí mismo cuando había escasez absoluta, sino que estuvo dispuesto a entregarlo y darte la oportunidad de hacer un gran milagro. Ayúdanos a vivir así, Señor. Pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.